América Latina presenta la triste distinción de ser la región más desigual del mundo cuando medimos la desigualdad por ingresos. Esas características de nuestra región vienen de una historia profunda y se anclan en un circuito de producción y reproducción de las desigualdades que es muy complejo de desarticular. De alguna manera, en los últimos 20 años ha habido un proceso de transformaciones importantes que auguraban al menos la posibilidad de salir de dicho circuito o de dicho círculo vicioso de reproducción de la desigualdad. Efectivamente, cuando observamos entre el año 2000 y 2011, 2012, en la región en su conjunto, obviamente con variaciones entre países, vemos que hay una disminución muy notoria de la pobreza, una mejora en los niveles y en los tipos de empleo, y por primera vez en mucho tiempo, una disminución significativa, estadísticamente significativa, de la desigualdad cuando la medimos por el coeficiente de Gini o por otras medidas diversas que se consideran. Este proceso, de alguna manera, que se vivió en América Latina, estuvo acompañado de otra historia, que no es la historia social propiamente dicha, pero es la historia política de la región, que fue la historia de los llamados giros a la izquierda. América Latina atraviesa, a partir de 1997-98, por un incremento de gobiernos que se declaran abiertamente en oposición a lo que fue el modelo neoliberal que caracterizó los años 90 y que además abogan por un rol más presente del Estado y de mayor capacidad redistributiva. A su vez, hay una tercera historia que debe contarse, que es la historia de nuestras políticas sociales y de nuestros sistemas impositivos. Estas dos historias también marcan a partir del 2000 un cambio importante, un aumento en las cargas impositivas de los países, esto es, un aumento en la capacidad del Estado de recaudar, y por otro lado también un aumento en el gasto social. Si se quiere, estas tres historias juntas permitían soñar con un proceso de cambio estructural de mediano y largo plazo. Sin embargo, hoy estamos enfrentando procesos que ponen en cuestión muchos de estos elementos. En parte, lo que yo intento desanudar, lo que intento presentar, es mostrar que, si bien hay elementos claramente positivos que emergen sobre finales del siglo XX e inicio del siglo XXI, la fábrica de producción de la desigualdad, esto es, que las esferas del Estado, del mercado y de las familias, que son las que en definitiva producen y reproducen mayores niveles de igualdad o desigualdad, no se había transformado drásticamente. En realidad, los aliados que tuvo la mejora en la pobreza y en el empleo y aún en la desigualdad en América Latina tenían que ver con cuatro motores fundamentales. Uno de ellos, un excelente contexto externo, que favoreció el incremento en la cantidad y en los precios de nuestras exportaciones. Un segundo elemento que tiene que ver con el aumento del gasto social, a partir en parte de una mejor situación fiscal que tenían los estados latinoamericanos. Un tercer elemento que tiene que ver con una clave demográfica. Hay que entender que la región está atravesando lo que se llama la ventana de oportunidades demográficas, en donde la tasa de dependencia, esto es la cantidad de personas dependientes, niños y adultos mayores, es la más baja de la historia de la región. Y eso genera, obviamente, también posibilidades y mejoras. Y un cuarto elemento, cierta estabilidad macroeconómica que se había logrado en los 90 y que no se pierde en muchos de los países manteniendo niveles bajos de inflación. Bueno, estos cuatro motores empiezan, había un cuatrimotor, estos cuatro motores empiezan a pagar a partir del 2009-2010 y se terminan de pagar definitivamente entre el 2013 y el 2014. Y lo que emerge allí, lo que los datos están mostrando ahora, es un leve incremento de la pobreza, un freno en la reducción de la desigualdad y en algunos países un incremento y un deterioro en las condiciones del empleo. Y la fábrica profunda que está detrás en América Latina generando este tipo de problemas tiene que ver, por un lado, con una economía política, sociedades muy desiguales, sociedades también con poder muy desigual. Y por lo tanto, la capacidad que tiene el Estado de generar más recaudación, especialmente de los sectores más altos, está limitada. Y aún el aumento que se vio entre el 2000 y el 2011-2012 no nos lleva ni cerca de los niveles de recaudación que tienen los países de la OECD, sacando obviamente a dos países de la OECD que son latinoamericanos, que es Chile y México. ¿Sí? Pero otros países de la OECD presentan niveles de recaudación muy superiores. Un segundo elemento tiene que ver con la estructura de nuestro gasto social. Nuestro gasto social es poco redistributivo. Cuando uno mira cómo América Latina se presenta en términos de desigualdad antes de impuestos y transferencias y luego de impuestos y transferencias, la desigualdad baja muy poco. Y eso marca justamente dos elementos claves. Uno, la capacidad recaudatoria y la progresividad de la recaudación, y el otro, la capacidad de gasto y la progresividad en el gasto, que hacen y generan fuertes límites a la disminución de la desigualdad de forma sostenida en América Latina. Pero además de estos elementos que hacen al Estado y la economía política que determina las opciones del Estado, hay otros factores que están en el mercado y que están en las familias que también están generando procesos que limitan el combate a la desigualdad. El primero de ellos tiene que ver con un mercado laboral segmentado entre trabajadores formales e informales y un sistema de políticas sociales montado sobre esa segmentación de formales e informales. En el caso de México lo podemos ver en dos sistemas de salud diferenciados, uno para los trabajadores formales, otro para los trabajadores informales. Esto se repite en el conjunto de América Latina. Y hay y por supuesto, estos niveles de formalidad e informalidad están asociados a diferenciales salariales, estabilidad en el empleo, etc. Hay un tercer elemento que tiene que ver con las familias que se mira menos. Una de las claves allí tiene que ver con el tema de la transformación y la incorporación de la mujer al mercado laboral. Si bien esto es cierto y esto se ha producido entre los años 90 y la primera década del siglo XXI, la incorporación de la mujer al mercado laboral en América Latina ha sido trunca y estratificada. ¿Qué quiere decir trunca? Quiere decir que en la medida en que el hombre no se ha incorporado a las labores del hogar, en la misma medida que la mujer se ha incorporado al mercado de trabajo, hay un límite, no es infinitamente inelástico el tiempo de la mujer. Por lo tanto, su incorporación no es plena, o no tiene la misma característica que la incorporación del hombre. Pero lo otro, tal vez más importante, es que la incorporación de la mujer al mercado laboral ha sido profundamente estratificada. Las mujeres con educación universitaria incompleta o completa presentan tasas de ocupación casi similares a las del hombre. Pero las mujeres que no han completado la educación media básica presentan tasas de ocupación 30 o 40 puntos por debajo de la de los hombres. Entonces, de alguna manera, este proceso de incorporación que podría habernos dado un bono de igualdad nos generó un freno de desigualdad. Esto está anclado también en elementos que hacen a las pautas de fecundidad. Nuestras pautas de fecundidad en América Latina ya son bajas en parámetros internacionales. El promedio de la tasa de fecundidad en México, o en Uruguay, o en Chile, o en Argentina, no es muy diferente al de muchos países europeos.
Sin embargo, ese promedio está formado por una fecundidad todavía alta de los sectores bajos y muy baja o casi por debajo de un niño en algunos casos en los sectores medios altos y altos en nuestros países. Entonces eso genera también una reproducción biológica profundamente desigual de nuestras sociedades. Entonces estos son los elementos que de alguna manera estaban presentes antes de la década de oro de los años 2000, en donde vimos bajar la pobreza, mejorar el empleo y disminuir la desigualdad, y están presentes hoy también. Entonces, en la medida en que los giros a la izquierda no lograron modificar esa matriz fundamental, es que todavía enfrentamos una región, un continente y países en dicho continente que presentan los más altos niveles de desigualdad y que tienden a reproducir esta desigualdad en forma muy robusta. Bueno. ¿Me escuchan ahí bien? Ya, profe, sí, ya sí retorno. Permítame un momento. Bueno, ¿qué tal les pareció ese video que acabamos de ver? Súper bien explicado. Bueno, interesante, profe. Se ve como, bueno, ¿no? Como dicen todos, como la brecha de pronto desigualdad que hay entre los hombres y las mujeres en cuanto a cómo nosotras sí nos podemos de pronto incorporar a las actividades normales que de pronto antes no sabían, ¿no? Que era como trabajar. En contrario, los hombres pues no se ven tan involucrados en las tareas del hogar como normalmente pues debe ser una persona que de pronto, no sé, crece, tiene pues que ver y sustentar un hogar desde la situación, ¿no? Tanto económica como de pronto siendo presencia en el hogar con las tareas diarias. perfecto, muy bien. ¿Qué otra persona? Profe, buenas noches. Profe, pues, Buenas noches. el video muy interesante porque habla sobre la redistribución de la riqueza, pues, la falta de educación, la discriminación, como dicen los compañeros. También, como saben, se influyen mucho las políticas económicas y el tema de la corrupción. Son muchas cosas que afectan todo el tema de la desigualdad. En consecuencia de eso, pues hay más pobreza, exclusión social y la inestabilidad política y social. El crecimiento económico pues, se hace más lento y pues, es evidente que el apoyo de las mujeres cuando se incluyen en el tema pues, ya más laboral se fortalece la economía social. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, este video toca algunos temas políticos y económicos, sobre todo de esos giros que ha tenido América Latina entre las derechas y las izquierdas. ¿Ustedes qué piensan de eso? Si ha sido fructífero, si no ha sido fructífero. ¿Qué pasa con esos giros de los gobiernos de derecha y de izquierda? Obviamente sin polarizar ni nada, ¿no? Estamos teniendo un diálogo académico sano. ¿Qué piensan ustedes de eso? Profe, pues no sé, a mí me parece que lo que pasa es que yo no veo, o sea, toda ideología en teoría es muy buena. O sea, porque si todo funcionara como se planea, sería muy bien. Pero al fin y al cabo, cada quien se preocupa por sus propios intereses y cada quien jala para lo que le conviene. Y así ha sido con todas las ideologías. Al final, siempre resulta pagando el pobre, el que no tiene poder, el que no tiene dinero, y ese es el problema. Ok, ¿quién más? Yo pienso también que influye mucho la posición desde donde te influye el tema de las políticas, porque puedes ser una persona de escasos recursos y tú sabes que las políticas sociales te ayudan de pronto a salir adelante con los subsidios, con todo ese tipo de temas, pero si eres una persona de pronto beneficiada socialmente, por decirlo así, sabes que de igual manera estás en otra posición. Entonces, ya todo depende también desde qué punto de vista o desde qué punto te afecta a ti como persona individualmente, ¿no? Porque no todos nos afecta por igual el tema de las políticas. Ok, digamos que en el tema de las políticas o en el tema de lo que hablaba ya el video, de esos giros que ha tenido América Latina entre las derechas y las izquierdas, en tanto la reducción de pobreza, ¿qué piensan ustedes al respecto? ¿Sí ha sido efectivo o no ha sido efectivo? Jessica. Pues no ha sido efectivo y yo creo que ahorita en este gobierno que pensábamos que la izquierda íbamos a vivir sabroso, ha sido totalmente diferente, porque pues básicamente sí, se incrementa el sueldo, que es el básico, ¿sí? Pero finalmente el costo de vida sube. Entonces, muchas personas no tienden a ver eso, ¿no? Que el año siguiente, que el mínimo va a quedar promedio 1.700.000, pero eso, el costo de vida va a subir. Entonces, realmente no hay un tema de que la pobreza disminuya, pero pues sí, ya, o de mi parte ya quedó claro que ni la derecha nos va a generar realmente una evolución a nivel económico, ni la izquierda tampoco, porque ninguno de los dos ha logrado generar como esa estabilidad a nivel financiero en los hogares. Y creo que es algo que por el momento no se va a dar por el tipo de desarrollo que tiene Colombia. Hablando del tema para darle la palabra a la otra compañera, el tema del ajuste del mínimo, ¿ya se sabe cuánto es o no? Hay un promedio que estaría, según digamos que las declaraciones que se han dado, va a ser como el promedio de 1.700.000 con el auxilio de transporte, ¿sí? Okay. Que es según el estipulado como tal pues del actual presidente. Pero Okay. pues uno se pone a ver el otro lado, por ejemplo, el incremento al combustible, que el incremento a todo el tema de vaya diferentes productos, canasta familiar. Entonces va a ser exactamente lo mismo. Ok, listo, muy bien. Muchísimas gracias, Jessica. A ver, miremos quiénes están en orden y vamos dando la palabra, ¿les parece? Entonces, Lady. Pues, profe, es que, bueno, ahí influyen varias cosas, ¿no? Una cosa son las decisiones que toma el Estado y otra de los factores externos al país, ¿no? En la parte tú hablabas que si se ha reducido la pobreza, sí puede que se haya reducido, pero también se tiene que ver qué tanto ha mejorado la calidad de vida, qué tanto ha mejorado el poder adquisitivo de las personas, y también viene la otra parte que el Estado tampoco puede ser un Estado paternalista, que subsidia a todo el mundo, porque pues entonces la gente, pues no sé, es perspectiva, la gente ya cuando se acostumbra a las ayudas, se acostumbra a no trabajar, y he visto gente, he conocido gente que dice, no, pues yo tengo el subsidio de tal cosa, yo ya no trabajo, o las madres, cabezas de familia, no digo que todos son todos, ni que todas las personas sean así, pero hay personas que dicen, no, si tengo, no sé, X cantidad de hijos, el gobierno me los va a mantener y ya. Perdón, estaba con el micrófono cerrado. ¿Ya me escuchan ahí, cierto? Sí, señor. Perdón, gracias, Lady. Voy a ir escuchando los comentarios que ustedes hacen y después hacemos la retroalimentación o los comentarios al respecto, si les parece. Vamos con Andrea.
Profe, yo pienso en cuanto a lo que el profesor estaba de la derecha y la izquierda y que si esto ha ayudado como tal para el desarrollo. Yo pienso que el motivo por el cual no ha ayudado es porque ni a derecha, ni a izquierda, ni a centro, ni a laterales, a ninguna clase política le conviene como tal que la pobreza no exista. Porque eso es como el artículo que ellos tienen, La justificación. la justificación que ellos tienen, pues para poder tener más control sobre la economía de cada país, ¿sí? Para poder manipular como tal el desarrollo precisamente del país. Y estoy muy de acuerdo con la compañera de que tanto izquierda como derecha maneja esto de los subsidios como políticas de desarrollo, como políticas de cubrir a la población pobre, que esos son exactamente los mismos, las mismas artimañas que tienen cuando están en sus campañas electorales, ¿sí? Del tamal, de la teja, que es con lo que manipulan a la gente de escasos recursos. Este subsidio hace lo que exactamente la compañera dice, hacer que la gente se resigne a que vive con esa cantidad, X de cantidad, y no quiera de verdad tener un cambio, no tienen unas políticas de verdad donde digan que en vez de darles X cantidad de dinero mensual, mejor les damos una capacitación y obligamos a que las empresas, por ejemplo, les den un contrato, más bien así sea por un año, o a que estas personas sean las que limpian, cuidan los parques de la ciudad, así que no sea un regalo, que no sea, venga, yo lo entretengo y usted se limita a tomar agua, panela y pan, limita a sus hijos a esa carencia durante toda la vida y no quieren un desarrollo verdadero, porque es que nosotros no somos pobres. Colombia es un país que tiene una inmensa riqueza y tiene un potencial en cuanto a fauna, flora, minería, recursos de gran cantidad y de gran calidad. Lo que pasa es que nos dejamos manipular por el hecho de que como no tenemos la tecnología y el gobierno y los gobiernos no saben negociar como tal esas tranzas entre el cambio de la tecnología por los recursos que sí tenemos, que son los que son verdaderamente aprovechables, que son los que son verdaderamente valiosos. Entonces, pues simplemente estamos regalando todas nuestras riquezas, simplemente estamos dejando que nos expriman y nos agoten y nos acaben con todas nuestras riquezas y seguimos creyendo y comiéndonos el cuento de que es que somos pobres y somos subdesarrollados. Y lo que, pues, me perdonan lo que voy a decir, pero lo que realmente somos es ignorantes. Y la culpa de ser ignorantes es, como usted lo decía, profe, no de las universidades, no del gobierno, sino de todos nosotros, porque todos tenemos la misma información, todos tenemos acceso a la misma información, bien sea hoy en día se tiene por internet, por las bibliotecas públicas, tenemos muchas formas de aprender, tenemos muchas formas de adquirir conocimientos, tenemos muchas formas de ver la realidad y nos queremos limitar a esos subsidios, a eso que nos regalan, a eso que no nos cuesta esfuerzo, que no nos cuesta nada. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias por tu intervención y pues también por tu reflexión. Hay cosas ahí muy interesantes que acabas de decir que posteriormente las vamos a retomar para darle la palabra a los otros compañeros. Muchísimas gracias. Julio César. Profe, bueno, complementando lo que dicen los compañeros, sí es cierto, las políticas en Colombia, no importa si de derecha o izquierda, están centradas a mantenernos, pues, económicamente hablando, pues, más abajo. Entonces, yo pienso que aquí el cambio sí debe ser desde nosotros, desde el criterio propio, como se había comentado anteriormente. Hay un tema que es importante y es que a nivel Latinoamérica, como lo veníamos planteando, el tema de desigualdad, es que si nos podemos mirar estadísticamente en la actualidad, estamos mal. ¿Por qué? Porque mira Venezuela, mira Argentina, mira cómo vamos en Colombia con estas políticas de izquierda, tanto en Venezuela como aquí en Colombia. Entonces, sí, el hecho de que subsidien, de que traten de llegar al más necesitado no es para que lo mantengan constantemente, sino para que la persona salga de ese trance y se pueda preparar y pueda mejorar y pueda aportar a la sociedad, pueda aportar a mejorar la economía del país. Si bien el tema de los salarios no nos favorece a las empresas como tal, porque también se encarece el contratar a un empleado, ¿sí? Por temas de pensión, de salud, todo ese tipo de cosas, pues se encarece contratar a una persona, hay más despidos. Sí hay un poder adquisitivo, pero para cierto grupo de personas, pero para otro no, porque obviamente hay más despidos, hay menos oportunidades laborales y los que tienen los trabajos no los quieren soltar por ese mismo tema, porque es algo incierto. Aquí en Colombia, si nos vamos al sector, en la costa, por ejemplo, no hay casi industria, ni casi nada, hay mucho desempleo. Entonces la desigualdad se hace mucho más grande, inclusive dentro de aquí mismo de nuestro país. Entonces, el gobierno aquí como tal no aprovecha la riqueza que tiene Colombia, minería y ese tipo de cosas por el tema ambiental. Dice que pues habla de temas de explotación y eso es respetable, pero ¿qué nos favorece a nosotros como población? ¿Qué es lo que nos beneficia realmente? Ese es un tema que es bastante complejo y delicado. Entonces, pues realmente hablar de todos estos temas siempre es complicado, profe. Muchísimas gracias, Julio. Sí, yo solo pondría sobre el tapete para la posterior reflexión. Ustedes han hablado mucho de los subsidios, digamos, de ese sentido paternalista que tiene el Estado para las personas que, digamos, están en una condición vulnerable laboral, adquisitiva y demás. Yo creo que los subsidios no hacen parte ni de derechas ni de izquierdas, sino de la conveniencia del momento, que se han dado en gobiernos de derecha y gobiernos de izquierda. Segundo, ¿no será que nosotros en América Latina tenemos una visión distorsionada de lo que podría ser en verdad la izquierda? Porque una cosa es, digamos, lo que se puede hablar, digamos, desde un tema o desde una visión de la izquierda teóricamente hablando, y otra cosa, como decían los compañeros ahorita, es la práctica. Y resulta que cuando se llega a la práctica, o cuando se pone en práctica, pues eso depende mucho de las condiciones históricas, políticas, sociales, culturales de un país. Entonces, yo a veces me pregunto, ¿no será que es que nosotros tenemos en América Latina distorsionado el tema, como también puede estar distorsionado en cierta medida la derecha? Pero eso depende, profe, de la izquierda, ¿no? Eso depende de la izquierda, ¿no? O sea, del propósito que tenga la izquierda en cada país. Porque, por ejemplo, en Venezuela buscaban la igualdad, pero son igualmente pobres la mayoría de personas. O sea, y acá en Colombia, ¿qué busca la izquierda? O sea, ¿qué quiere la izquierda? Igualdad social, igualdad de género. Pero es que es a donde voy. ¿Por qué? Porque desde la derecha también nos hablan de lo mismo. La cuestión es en la concepción misma de las ideas. ¿Será que es que eso es lo que en verdad se promulga o es una visión distorsionada? Porque recuerden que hay varias visiones. Pero en últimas, en la filosofía misma, pues ahí es en donde viene la pregunta. Después les voy a decir por qué les hago esa pregunta. Y yo considero que es que las visiones distorsionadas de ciertos elementos, incluso aplicar ciertos elementos teóricos en ciertos contextos no es adecuado. Entonces, por eso pongo la pregunta sobre el tapete. Porque es que a veces nosotros incluso criticamos, por ejemplo, el capitalismo, pero en últimas no lo hemos podido entender muy bien. Y pues desde esa perspectiva, a veces lo criticamos sin conocer. Lo mismo nos pasa con la izquierda. A veces la criticamos y no nos damos cuenta de que el asunto es que puede estar distorsionada la interpretación. Ahora,
que si nosotros en América Latina, creo yo, eso lo hablo desde mi concepción, tenemos una visión distorsionada de lo que es el socialismo, eso sí es verdad. Eso es indiscutible y ya después se los voy a explicar el por qué, desde qué visiones las he estudiado yo. Entonces, por eso pongo sobre el tapete esas preguntas, pues porque de pronto pueden alentar un poco más la discusión. Vamos con Oscar. Oscar. Buenas noches, compañero. Buenas noches, profe. Respecto al video, respecto a lo que hablan, tanto derecha como izquierda, ellos siempre utilizan a la gente más vulnerable. Ellos siempre utilizan a la clase o a las personas de bajos recursos para utilizarlos, manipularlos y por intermedio de ellos ganar un prestigio político, ganar un favoritismo y a la vez también abusan del mismo entorno para hacer sus fechorías políticas. Yo pienso que eso, tanto derecha como izquierda, en toda la vida lo hemos visto que siempre ha sido, si usted es de derecha, tiene cierto favoritismo, tiene ciertos beneficios, ciertas personas, si es de derecha, igualmente, digamos, tiene más beneficios, menos beneficios, tiene más opciones, digamos, gente que es más allegada a la gente de derecha. Hay mucha gente que yo, hace un tiempo, cuando salieron lo que sea la compañera, cuando salían esos beneficios de subsidios, gente que era la hijada de un político, de un edil, de un político de nombre, y si usted era llegado a esa persona, tenía un puesto en la Encodensa, tenía un puesto en el acueducto, tenía un puesto en la TV, y si no era llegado a ellos, pues no. Entonces, yo digo que sea de derecha o sea de izquierda, siempre va a haber un tema de desigualdad, que esa desigualdad siempre va a ir de la mano con las personas más vulnerables. Es más por conveniencia, sí. Más por conveniencia. Y lo que decía él en el video, y lo que también hablaba en lo que el profe nos mandó leer, en el caso de las mujeres, mire que en los tiempos de antes, las mujeres no tenían mucho protagonismo, las mujeres eran de la casa. Ellos en la casa cocinen, cuiden a los tíos, en los tiempos de los abuelos, y ellas no podían trabajar porque eso era un pecado. Entonces, a raíz de los tiempos del desarrollo de derecha, tanto como izquierda, las mujeres han tenido un valor agregado en el tema del desarrollo. Entonces, y que las mujeres también, obviamente, ¿cómo se puede decir? Se desarrollaron, bueno, en fin, salieron adelante, empezaron a exigir como sus derechos también como personas naturales y ya dejaron de ser las famosas amas de casa, las famosas empleadas de servicio, con todo respeto, para ya ser como dice el dicho, unas mujeres empoderadas que también exigen sus derechos como también nosotros los hombres. Entonces yo pienso que desde siempre ha habido ese tema de la desigualdad, pero ya en el tema de las personas vulnerables, ahí es donde desafortunadamente abusan de ellos. Sí, muchísimas gracias, Oscar, muy amable. Sí, yo pienso que es que el tema frente al tema de género es que hoy en día se habla de la igualdad porque somos seres humanos y tenemos igualdad de condiciones. Pero me parece muy bien que hayas citado frente a la lectura, porque precisamente uno de los conceptos del subdesarrollo es la mujer y cómo la mujer era vista prácticamente como un ser inferior, que en últimas a lo que a nosotros nos vendieron fue que con esa idea de desarrollo era que pues obviamente iba a haber igualdad. Y yo creo que la igualdad no puede ir por una idea de desarrollo, la igualdad es algo connatural en los seres humanos, no es porque otro me lo diga. Los seres humanos somos seres humanos, con dos particularidades, hombre y mujer, pero estamos en igualdad de condiciones, ¿no? Que hay que también tener un poco de cuidado con esos discursos. Muchísimas gracias. Mauricio. Profesor, buenas noches, compañeros, buenas noches, saludos. Pues bueno, yo quiero dar un aporte. Y es que cuando hablamos de derecha a izquierda, pues cuando hablamos de derecha nos vamos hacia la democracia y cuando hablamos de izquierda nos vamos al socialismo. Muchos conceptos pues tienen, muchas personas manejan esa clase de conceptos, ¿no? Pero la Constitución de Colombia, política de Colombia, dice ¿qué es lo que dice? Que Colombia es un país, ¿verdad? Democrático, participativo, creo que pluralista, Sí. Y pues es la forma en la que nosotros nos regimos dentro de un sistema de gobierno, ¿no? Dice que cuando, espera un momento de recuerdo, Citando dice que, la Constitución. ajá, sí señor, Colombia dice es un que Estado de hay, derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada. es correcto, indica que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, quien la ejerce de forma directa por medio de sus representantes. Y pues así quiero comenzar, siendo que la democracia no pertenece ni a la izquierda ni a la derecha. Okay, Yo quiero decir que es un sistema político que defiende los derechos de todos los ciudadanos, independientemente si sean de derecha o de izquierda. ¿Okay? Y puede ser implementado por cualquiera de los gobiernos, tanto democrático, socialista, comunista, pero tenemos que tener en cuenta que la izquierda y la derecha representan diferentes posturas políticas. ¿Okay? Y pues sabemos que la izquierda generalmente aboga, en este caso, por una mayor igualdad en la sociedad. Y la democracia como tal, los de derecha, buscan mucho más un beneficio y un crecimiento económico. Eso no podemos discutirlo, ¿no? Pero siempre que hablamos de democracia, pues entendemos que esto es un sistema donde gobiernan siempre los que tienen más poder. ¿Verdad? Eso, hay una forma de gobierno que también dice que donde gobiernan lo mejor. ¿Cómo que se llama ese tipo de gobierno? Pero no sé si usted lo recuerda. Espérame, yo busco, me acuerdo la aristocracia. Aristocracia, es correcto. Es correcto, profesor. Ajá, sí, donde gobiernan los mejores, la aristocracia, correcto. Pero en la democracia, pues acá en América Latina, pues no sé si en otros países, en Chile, en Brasil o en Argentina, pues yo no sé si se maneja eso, pero acá en Colombia vemos que dentro de los recursos económicos que son direccionados para el pueblo, pues se utiliza mucho que estos recursos lleguen a manos de las personas, no para satisfacer las necesidades del pueblo, sino más bien de sostener el sistema político, en este caso cualquiera de los dos, donde esté la derecha o la izquierda, que esté gobernando. ¿Por qué? Porque si vemos acá, por el sector de la costa, hay un problema muy, pero muy grave, que es Caragato. ¿Y qué es Caragato? Caragato es donde es la circunferencia de varios ríos, acá. Y pues acá, siempre todos los años... Sí, un jarillón, correcto. Es donde hay la circunferencia de ríos y pues siempre se desborda. ¿Qué sucede? Que el presidente, por ser la cabeza principal del gobierno ejecutivo, porque sabemos que la democracia de Colombia se divide en ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, ¿no? Pero en este caso, pues quien lleva las riendas en el ejecutivo es el presidente, tiene las intenciones de ayudar a las personas, pero como estamos en una democracia donde puede en este momento establecerse la derecha o la izquierda, buscan siempre esos recursos que terminan siendo
objeto de buscar la forma de financiar una campaña, de financiar ciertas cosas, y el beneficio que le va a dar al pueblo para quitar esa pobreza, ¿verdad?, termina siendo desviado esos recursos. El presidente tiene muchos deseos de ayudar, pero como estamos en una democracia donde ciertamente la voluntad popular establece que se escogen dirigentes para que los representen, que muchas veces esos dirigentes no están representados espontáneamente, porque terminan comprando votos. Yo Y tengo esa, una pregunta. Yo tengo una sí, pregunta. ¿El problema es la democracia o el problema es la administración pública? sí, es la administración pública, por eso. Sí, señor. Porque, digamos, Pero, la democracia es sería el poder de todos, pero sí, correcto. el problema radicaría en la administración pública, pienso yo. La administración pública, correcto. Ya voy a terminar, profesor. Tranquilo, hágale, hágale, tranquilo. Yo quería como decir que cuando el pueblo no está educado, ¿me entiendes? Y que si ciertamente son quizás manipulados por la necesidad, que es lo que estamos hablando de la pobreza. O, no, yo creo que, como dice Andrea, no somos pobres, somos escasos de recursos muchas veces, porque la pobreza encierra muchas cosas y nosotros no somos pobres. Pero sí es verdad, es ignorancia, ¿no? Y cuando eso sucede, vemos que los representantes del pueblo pues terminan utilizando esos recursos para no beneficiar al pueblo, sino para seguir manteniendo un gobierno. Y pues, lo que queremos es que eso cambie, ¿no? Queremos que eso cambie y pues el gobierno, imagínate, el gobierno nacional, en cabeza del presidente, tiene que mandar esos recursos para que el gobernador lo gestione. Y después se va dilatando más el proceso porque los representantes, de que son los concejales o el otro de la rama legislativa, en este caso, pues terminan también dilatando esos recursos y termina sin nada. Muchas gracias, disculpe la demora. No, tranquilo. A mí me parece muy interesante. Muchísimas gracias, Mauricio, por la intervención, y a todos ustedes por sus intervenciones, porque precisamente a mí me parece que debemos tener la libertad, la tranquilidad y también el respeto de expresar nuestras ideas y reflexionar sobre nuestra realidad. Yo les decía a ustedes que en este momento estamos en un momento crucial de la historia en donde debemos redefinirnos. Y sobre todo, por ejemplo, aquí en Colombia, estamos también en un proceso en donde no solamente tenemos unas situaciones coyunturales regionales e internacionales, sino también nacionales y locales. Y en ese sentido, creo yo que estas reflexiones nos ayudan a nosotros mucho a afinar la visión y el oído. Ustedes han dado por ahí algunas pautas frente a temas políticos, económicos, de cultura. Yo no voy a referirme hoy al capitalismo y socialismo, porque lo voy a hacer la próxima clase, si ustedes me lo permiten, con un video muy ilustrativo que explica qué es el capitalismo y qué es el socialismo. Las preguntas que les hice hoy era más como para fomentar o alentar esta discusión que me parece muy interesante, y creo yo que tiene que ver mucho con los modelos de desarrollo que tenemos en América Latina, pero reitero, debemos primero entender qué es lo uno y qué es lo otro, para poder tener una visión clara, porque a veces creo yo que juzgamos al uno y al otro, pero no tenemos muy claro qué es el uno, qué es el otro. Estoy hablando de capitalismo y socialismo. ¿Por qué? Pues porque a veces nosotros nos casamos es con la visión de otro, no con una visión propia, y ese es un tema que también tenemos que empezar a desmontar. No quedarnos con la visión de lo que otros nos han dicho, sino ir nosotros a las fuentes mismas y empezar a investigar sobre ese tema. Y aquí en Colombia tenemos mucho la costumbre de que nos quedamos con la visión que otros nos plantean, pero como ustedes mismos lo decían, en el modelo educativo no hay una visión para plantear una crítica propia de nosotros. Y eso me parece muy importante analizarlo y decirlo. Yo, en personal, ahí es en donde yo empiezo a criticar o a hacer una crítica frente a los modelos y frente a las visiones que nos plantean y cuál es la visión que yo debo tomar. Y que no todas las visiones o los planteamientos nos aplican. Eso también hay que tenerlo claro. No porque al otro le funcionó, a mí me va a funcionar. Probablemente al otro le funcionó y chévere. Probablemente el modelo, entre comillas, o la izquierda en Brasil haya funcionado, pero eso no quiere decir que aquí en Colombia vaya a funcionar, porque son contextos totalmente diferentes, o con lo que ha pasado en Ecuador. Estoy poniendo casos y de pronto estoy siendo un poco exabrupto para dar a entender el tema. Laura Daniela. Buenas noches. Buenas noches. Sí, profe, precisamente yo pienso igual que lo que usted acaba de decir. Yo creo que todo aplica en la medida de las realidades de cada persona, o de cada sociedad, o de cada estado, como lo quieras llamar. Por ejemplo, estamos acá en el caso de Colombia, ¿cierto? Entonces, digamos que los que vivimos en zonas rojas como Urabá, como Chocó, como, no sé, Caquetá, otros, que no estamos como en la metrópoli, vemos la realidad diferente de aquellos jóvenes que crecieron en una ciudad y que no tuvieron que de alguna u otra manera enfrentarse a ciertas cosas. Entonces no es lo mismo para los adultos jóvenes que crecieron en Urabá que para los que crecieron en Medellín decir que son de derecha o que son de izquierda o que apoyan el gobierno de esto o de aquello, porque las realidades son distintas. Y entonces podemos congeniar en que ambos apoyamos la izquierda, por decir, pero este la apoya porque es un rebelde sin causa, y el que vivió en Urabá entonces la apoya porque le tocó ver cómo le mataban a su gente a los pies, digámoslo así, ¿cierto? Entonces las realidades cambian, son diferentes, y pienso que al igual que no aplica igual para todos los países, no se desarrolla igual por la calidad de sus gobernantes, también cambia de acuerdo a las realidades de cada, o al contexto más bien, de cada sociedad donde se aplique. Entonces, pienso que nunca se va a tener contenta a todo el mundo, eso va a ser completamente imposible, ¿cierto? Pero sí hay acciones que son una mejora para el común. Sí, y eso que tú estás planteando, eso es muy interesante, sobre todo para poder, por ejemplo, entender la historia del conflicto armado en Colombia. Y antes de eso, cómo fue que se desarrollaron las diferentes regiones en Colombia, que no fue igual. Y yo creo que las visiones de la realidad del país, ojo, porque no estoy hablando de la visión, sino las visiones tienen que ser muchas, ¿ya? Y por eso también ustedes están planteando, los compañeros que están en la costa plantean una cosa, lo que, por ejemplo, ustedes viven, los que están en región, que por eso les preguntaba al inicio de la clase, desde el curso, ¿dónde estaban ustedes? Es por eso tan importante, porque la visión que yo tengo desde Bogotá no es la misma que tienen en el Urabá, no es la misma que tienen en Popayán, no es la misma que tienen en Cali, no es la misma que tienen en Medellín. Ahora, hay cosas que sí se conectan, hay otras que no, y por eso es que hay que saber entender primero el contexto para después no juzgarlo, sino tener un juicio, que eso es diferente. Yo no puedo hacer un juicio categórico desde mi realidad, pues porque yo estoy aquí en la cabeza del poder político económico de Colombia, que es Bogotá, y otro me puede hablar de una visión totalmente diferente de los que están en Arauca, y me puede decir, pues allá puede ser muy bueno, pero aquí el asunto es diferente. Y eso me parece muy importante, y también aplica lo que les estoy diciendo de los países. Por eso es que en ese sentido, América Latina, creo yo, y considero que para tener un buen desarrollo no puedes seguir copiando modelos extranjeros, porque a otros les funcionó, pero eso no quiere decir que aquí funcione. Laura. Sí, profe, precisamente con justo lo que se acaba de decir, no se deben copiar modelos sin conocer el extrafón o el fondo del modelo que se haya ejecutado de acuerdo a donde se haya hecho. Me enredo un poquito, pero te voy a poner en contexto. En Urabá se hizo muy común hacer algo que se llamaba limpiezas sociales.
Sí. ¿Sí? No sé si en otras regiones del país. También, sí. Ah, bueno. Entonces, limpieza social, no maravilloso, están matando a todos los delincuentes, los están haciendo ir de la región. Vaya, pues mire, 3, 4 compañeritos del curso de uno, la vecina de al frente, el señor de al lado, si no los mataban al frente. Entonces, venga, fue limpieza social, nos dejaron sin gente. ¿Cómo era la cosa? Totalmente. Eso que tú estás tocando es un tema muy delicado, muy delicado, y sigue siendo muy delicado, ¿no? Las ejecuciones extralegales, porque hay cala el que sea. Pero sí, yo creo que obviamente esta clase me parece muy interesante y ha dado para muchos visiones, pero eso que ustedes están hablando lo vamos a tocar la próxima clase y las otras clases en donde tengamos de pronto unos principios o conceptos teóricos que nos ayuden a ampliar más esa reflexión, porque me parece muy interesante. Julio, y entonces procedo a las diapositivas. Profe, si bien lo que usted dice es verdad, no se pueden copiar modelos de otras partes, no se puede copiar modelos de Suiza o de Estados Unidos para aplicarlo aquí en Colombia, cuando somos muy distintos. Pero sí se pueden rescatar ciertas cosas. En temas de educación, sí podemos tomar ciertos ejemplos de otras partes, y en materia de seguridad, dependiendo del contexto. Son muy poquitas las cosas que se pueden rescatar, pero sí tenemos que también nosotros tener el desarrollo y el criterio para tomar acción en este tipo de situaciones, sobre todo acá en Colombia. Y con respecto al tema de la limpieza social, sí. Por ejemplo, en Córdoba se vivió mucho. Yo soy de Montería y pues, realmente eso todavía a veces se ve. Sí, yo pensaría que el rescatar es tomar, obviamente los modelos cuando se crean no se crean de la noche a la mañana, hay que tomar referentes, que es diferente, y los referentes sí hay que tenerlos muy presentes. Yo voy a hablarles de esta experiencia en el campo de la educación, que es así como dice Freire, es mi campo de batalla. Cuando aquí en el gobierno de Juan Manuel Santos, que la ministra, si no estoy mal, era Gina Parodi, la ministra de Educación, imagínense que aquí se quería implementar el modelo de Dinamarca, el modelo educativo de Dinamarca en los colegios. Y resulta que ese modelo, pues allá en Dinamarca funciona una maravilla, porque pues la sociedad de Dinamarca, danesa, tiene unas concepciones totalmente diferentes a las de nosotros. Y resulta que no, pues aquí cogieron la fácil, y no, pues copiemos el modelo de allá, y nos lo ponemos acá, y entonces los estudiantes que se sentían en un paraíso, se debían sentir en un paraíso en los colegios, y pues cómo se van a sentir los estudiantes en un paraíso cuando hay sobrecupo, hay hacinamiento, los colegios no tienen la suficiente infraestructura pues para que el muchacho se sienta de verdad cómodo. Estamos hablando de que hay colegios con canchas de tenis, con teatros, con piscina, pero los colegios oficiales, la mayoría de los colegios oficiales en Colombia no tienen esas condiciones. A eso es a lo que voy. Y fíjense que nosotros vamos copiando como vamos copiando. Antanas Mockus, no sé si ustedes saben quién es Antanas Mockus, él era el que decía que nosotros debíamos crear un modelo propio educativo para América Latina y para Colombia, porque resulta que las condiciones de nosotros son muy particulares y ya después las vamos a hablar. Recuerden que nosotros venimos de un proceso de la conquista, de la colonia y todo eso que se vivió allá. Déjenme decirles que después de 400 años es el mismo modelo que se sigue dando en América Latina o por ejemplo aquí en Colombia y que ha dado origen a violencias en las regiones, en las ciudades. Entonces son cosas que tenemos que ver, pero en últimas hacen parte de esa reflexión frente a esa concepción o a esa teorización del desarrollo, porque fíjense que lo que les he venido diciendo, a nosotros nos dijeron que éramos subdesarrollados. Y entonces nos vinieron a imponer un modelo de desarrollo y la pregunta es, pero espera un momentico, para usted soy un incivilizado, pero para acá, para mi tierra y para mi terruño y para mi localidad, no. Yo tengo un desarrollo, entonces viene la imposición de otras culturas, como dice el compañero, de neocolonizaciones, y resulta que el asunto no es así. Lo mismo, el concepto de bienestar en el desarrollo nos lo impusieron fue desde el norte, desde Norteamérica. Y por eso es que siempre que queremos estar tener o mejor, el concepto de bienestar que subyace en la sociedad colombiana y latinoamericana es como el modelo de la sociedad norteamericana. Entonces, por eso siempre decimos, no, lo que pasa es que en otro país la gente sí sale adelante, aquí en el de nosotros no. Yo en personal pongo eso en signo de interrogación. Claro, teniendo las justas proporciones, que en otros países probablemente sea más fácil y hayan unas condiciones totalmente diferentes a las de nosotros. Pero eso no quiere decir que en el de nosotros no se pueda. En el de nosotros sí se puede. Lo que pasa es que, como decía la compañera, hay que contextualizar y hay que saber leer los contextos, las circunstancias y los problemas de cada una de las localidades, de los territorios en donde hablamos de eso. En ese sentido, y frente a lo que ustedes están hablando, yo, y la lectura que les envié el día de hoy, va a hablar del concepto del bienestar en el desarrollismo. Allá lo dividen entre bienestar y bienestar. Bienestar pegado, como lo ven allí, y bienestar. ¿Por qué? Pues porque en estas teorías se distinguen algunos aspectos, digamos, etimológicos, epistemológicos, frente a esas dos realidades de lo que es el bienestar y el bienestar. Laura. Ay, no, qué pena porque yo no lo voy a Tranquila, no. Son temas muy buenos y cuando tú hablas ahorita de la implementación de ese tema de Dinamarca, también me acuerdo por allá que soy licenciada y también recuerdo que por allá en 2014, 15, no me acuerdo muy bien, empezaron a mirar un modelo de desarrollo neuronal que tenían los niños de Tailandia de acuerdo a las garantías educativas que estaban teniendo. No sé si de pronto usted alcanzó a darse un poquito, como 2014, 2015, me acuerdo. Entonces que empezaron a investigar que por qué los niños tailandeses tenían tan buen desarrollo educativo. Entonces, no, que era neurona, porque ellos no madrugaban a estudiar. Ok, ya me ubico. Entonces, sí, ya me ubico. Porque ellos arrancaban a estudiar como a las 10 de la mañana, un cuento así, pero ellos tienen jornada única educativa, pero esto ya mire los barracos colegios de los niños. Sí, exactamente. Yo me acuerdo que tuve que hacer un trabajo bien extenso explicando el por qué no podríamos sostener ese tipo de concepto educativo para el país, porque primero no tenemos la infraestructura, segundo no tenemos la capacitación, ni la tecnología, ni muchas cosas. Y por allá en una parte de la exposición me acuerdo yo que tenía como mal genio y le dije, pues yo es que aparte en Tailandia estudia con elefantes. ¿Cómo vamos a compararlo? Los elefantes lo relajan a uno. Con eso terminé la exposición porque ya tengo mal genio porque él decía, no, eso sí, o sea, el profesor estaba como envuelto en que sí, que teníamos que mirar la forma de que nosotros éramos los futuros docentes, implementáramos ese tema de la educación progresiva, de la educación adaptada, de la educación, hombre, aquí no tenemos con qué hacer eso, le paga bien mal a los profesores y vamos a inventar cosas que el ministerio no nos deja hacer, imposible. Sí, yo más o menos me logro acordar de esas super ideas que siempre se traen acá algunos entendidos de la educación, no todos, yo tampoco he podido con esos conceptos, y me acordaste de un tema yo me acuerdo que en aquella época se hablaba también frente a la jornada laboral y demás, y pues que obviamente hay países en donde la jornada laboral, el madrugar, pues no es primordial, y pues obviamente la gente llega tranquila a trabajar y demás, y yo decía, pues muy chévere cuando hay un medio de transporte y hay unas condiciones pues geniales, pero por ejemplo, yo no sé en dónde ustedes estén, pero aquí en Bogotá la gente llega brava, porque es que aquí uno no se monta en Transmilenio, aquí uno lo montan, y a uno lo sacan, y aparte como 3 o 4 buses, porque esos llegan llenos, yo no voy a trabajar, cada semana tengo que ir a la universidad, pero pues yo
vivo relativamente cerca, tengo unas condiciones de transporte muy interesantes, asequibles, pero yo no me logro imaginar el que está bien al sur, que tiene que ir a la zona industrial, pues va a llegar de mal genio y otra vez pensar que le toca el mismo trajín de vuelta a su casa, pues le va a llegar de mal genio. O sea, esos son unos temas bien interesantes precisamente por no leer esos contextos. Y hablando de eso, gracias por esa intervención. Fíjense, por ejemplo, que el concepto de bienestar en el desarrollo trata o de alguna manera aborda el concepto de la felicidad. El concepto de la felicidad es muy subjetivo. El concepto de la felicidad es muy subjetivo, pero el concepto de la felicidad sí tiene que ver desde esas subjetividades a que seamos una sociedad más llevadera, o si esa felicidad es baja, a que seamos una sociedad menos llevadera. Yo no sé, en algún momento se dijo que Colombia era una de las sociedades más felices. Yo creo que nosotros somos felices por temporadas, pero es lo que yo les digo. Miren, cuando el viernes que abordé Transmilenio es una vaina de locos. Hace como 20 días me monté también en Transmilenio y me tocó al lado de dos personas que iban peleando, pues porque si usted se va, voy a decir algo muy grotesco, pero si usted se monta a Transmilenio, aquí en Bogotá, no sé en otras partes, los sistemas de transporte masivo, usted tiene que ir dispuesto a que lo toquen y a tocar, como sea. Y resulta pues que en esos ires y venires, en esos roces, pues a veces se empuja a la gente y demás. Pues una muchacha, ya le estaba diciendo a un señor, que era que le estaba pegando, el señor lo empujó porque otro la empujó y ella no entendía y pues obviamente se sintió agredida. Y me tocó al lado y yo, o sea, independientemente de lo que estaba pasando, yo dije, donde se empiezan a pelear de verdad a las manos, pues me toca correrme. Pero me puse fue como a analizar lo que estaba sucediendo y yo decía, no, pues por eso es que esta sociedad, por lo menos acá en Bogotá, la gente vive brava, vive estrellada contra otras personas. Porque imagínense, usted sale de su casa y en vez de llegar tranquilo a trabajar, pues llega azorado porque acaba de ver semejante situación. Son situaciones que se van presentando allí. Lady. Profe, en ese caso te doy la razón. Yo, por ejemplo, yo tenía que ir a oficina y me demoraba hora y media en bus y una hora si iba en la moto. Entonces yo decía, bueno, una hora en la moto, pero tengo que aguantarme que me cierren, que el hueco, que el tráfico, o sea, era horrible. Y bueno, una hora y media en Transmilenio, pero al final no tenía que pensar, sino en que no me fueran a robar y que no me fueran a toquetear, como tú dices. Y lo otro es que, no, gastarse 3 horas todos los días haciendo el trabajo, eso es a cualquiera, sea en transporte propio, público, en lo que sea. Un acabadero de vida. Exacto. Y yo personalmente dije, no, esto no es vida. Y decidí cambiar de trabajo, conseguir algo remoto, salir de Bogotá, con tal de no seguirme amargando la vida. Totalmente, es que es una vaina estresantísima. Y bueno, nos quedan 4 minutos. ¿Les parece si le voy a dar la palabra a Angélica? Y cierro la clase y la próxima clase retomo esta presentación y retomo la presentación y con el video que les acabo de decir. Angélica. Buenas noches, profe. Igualmente, yo soy de Bogotá y viví un tiempo en Bogotá, pero por circunstancias la vida me cambió y me tocó, pues, irme a vivir afuera de Bogotá. Y lo que dice la compañía y lo que dice el profe es muy cierto. Yo trabajaba por el lado del Chico y vivía por el lado de Castilla. Y yo no tenía Transmilenio, entonces me tocaba por SIT. Y esa era una odisea porque, literal, me demoraba como 2 horas, casi 3 horas. Eso no era vida. Y en diciembre era peor. Entonces uno decía, Claro, total. Sí, esto es una vaina de locos. Y yo creo que ese es el gran problema de los modelos de desarrollo de las ciudades, ¿no? Bogotá es una ciudad que se fue desarrollando a pedazos y no se proyectó nunca. Y creo que eso pasa con todas las ciudades de Colombia. Que claro, o sea, que las bandas se van ampliando, pero resulta que esas ampliaciones no hay unas visiones a futuro. Y les voy a poner un ejemplo, con eso termino. Aquí en Bogotá, no sé si ustedes sepan que hace unos días, ayer hace 8 días se implosionaron unos puentes aquí en Bogotá, pues porque se va a dar una mega construcción en esa zona para pues, poder ampliar ahí el tema del tránsito. Yo vivo relativamente cerca de esa zona, y yo pues los domingos trato de ir a montar bicicleta y paso por ahí porque me voy hasta el Parque Simón Bolívar, que es un parque central acá en Bogotá muy bonito, muy amplio y naturaleza y demás. La cuestión es que cuando yo pasaba siempre que pasaba por ese pedazo, siempre me preguntaba, hagan de cuenta que es una avenida, pero esa avenida en un momento se ve suspendida porque cruzan otras avenidas, están cruzadas, están atravesadas, y así lo dejaron. Estamos hablando de que eso pasó hace más o menos unos 45, 50 años, y yo me ponía a pensar y decía, pero ¿cuáles fueron los ingenieros tan brillantes que se pensaron suspender una avenida, una carrera, para darle prioridad a una calle, y en vez de hacerle unos puentes adecuados para que se conectara una avenida, siguiera la continuidad de la avenida, le dieron prioridad a la calle, que también son 2 avenidas importantes aquí en Bogotá? Mejor dicho, eso ahí no lo logra entender nadie, hasta ahorita es que le están poniendo a desorden. ¿A qué voy con eso? Que en últimas las ciudades, nosotros, el caso de Bogotá, y creo que son todas las ciudades del país, fueron ciudades que se construyeron o se proyectaron era para el momento. Imagínense ustedes que cuando se hizo la avenida Calle 26 aquí en Bogotá, que es la que conecta el aeropuerto, pues, prácticamente de oriente a occidente a Bogotá, la persona que la creó, que era un ingeniero civil, era Gustavo Rojas Pinilla, y el tipo en su momento le decían que estaba loco. O sea, que el tipo, que cómo iba a ser una avenida y semejante inversión, que eso no era necesario, que, o sea, que Bogotá, palabras más, palabras menos, nunca se iba a extender. Y hoy en día esa avenida pues conecta al aeropuerto, pero resulta que cuando llega al aeropuerto termina Bogotá, y ya Bogotá está peñuscada, o sea, está tan represada que ya no se puede extender hacia los lados por el tema ambiental de los cuerpos hídricos, sino que tiene que crecer es para arriba con los edificios. Ya hay otro problema, que es que Bogotá mucho antes fue una laguna, y ustedes saben que cuando hay peso sobre un terreno que fue rellenado y demás, pues vienen otras situaciones, como por poner un ejemplo. A mí me parece que esta clase, cuando ustedes participan y ponen sus ejemplos y pues dan todo ese tipo de situaciones, me parece que se vuelve más enriquecedora, se vuelve más, aprendemos todos, podemos estar de acuerdo, desacuerdo, pero pues no importa, porque en últimas lo importante es que podemos participar, nos podemos expresar y podemos aprender. Cada quien coge lo que quiere y cada quien pues definitivamente desecha lo que no le sirve. Eso es lo importante, y hacemos un proceso de construcción de conocimiento colaborativo, y me parece eso muy interesante. Les agradezco mucho pues por la participación de hoy, y ojalá que las próximas clases también sean así de participativas. Para la próxima clase, entonces retomamos esta presentación del concepto de bienestar, pero antes les voy a poner un video sobre capitalismo y socialismo, lo podemos debatir también un rato, y después pasamos a estas diapositivas, y de esa manera terminamos el encuentro sincrónico para la próxima clase. Recuerden entonces que para esta semana tenemos el quiz número 1, perdón, quiz número 2, que lo encuentran en el tema número 4. Quiz número 2, tema número 4, con la lectura que les envié el día de hoy por medio del correo institucional. Sobra decirles que entonces quedo muy pendiente del correo institucional. Juan Carlos, ya vi por ahí el correo, entonces ahorita, si no lo respondo ahorita, mañana a primera hora le doy respuesta al correo, ¿listo? Y ¿quién fue la que me dijo lo de los videos? La estudiante que me ha dicho lo de los videos. Creo que era Jessica. ¿Está por acá? ¿Se fue Jessica ya?
Bueno, creo que ya se fue Jessica, entonces yo me comunico con ella mañana por medio de Hangouts y ella me imagino que les va a enviar los links de las grabaciones al grupo que ustedes tienen de WhatsApp para que también puedan tener aquí las grabaciones de los encuentros sincrónicos. Nos pasamos 3 minutos, les ofrezco una disculpa, muchísimas gracias, les deseo una semana de muchos éxitos. Reitero, cualquier cosa estoy pendiente allí del correo institucional. Que estén muy bien. Igualmente. Felicidades, cuídense. Buenas noches, muchas gracias. Chao, que estén bien. Gracias, profe, excelente clase. Gracias, muy amable a ustedes.